Bienvenidos a todos, bienvenidos a Micromundos. Gracias por escucharnos. Estamos en las plataformas de podcast más importantes. Nos encontrás en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y en varias otras más. Así que, no te olvides, suscribite y todos los sábados hay un nuevo episodio. Por supuesto, la semana que acaba o que está concluyendo, lo tiene el presidente Alberto Fernández en el ojo de la tormenta, ¿no? Porque el presidente, con este incidente, ¿no?, de los indios y la selva y los mexicanos y los brasileños y esta cita no cita y esta disculpa que no disculpa que ha hecho el presidente, lo ha puesto en ridículo en todo el mundo. No es una cuestión de campaña de la Argentina o del neoliberalismo. El presidente, digamos, ha hecho gala de una soberbia impresionante, de una falta de cultura impresionante, de un presidente completamente improvisado. Lo que hemos visto es un presidente improvisado y altanero, por sobre todas las cosas, ¿no? Un presidente que dijo que se disculpó, pero que al mismo tiempo de disculparse explica por qué dijo lo que dijo, ¿no? Que los argentinos hemos recibido en el siglo XX a más de 5 millones de inmigrantes que convivieron con nuestros pueblos originarios, que es un orgullo nuestra diversidad, que a nadie quise ofender, dice el presidente en su cuenta de Twitter. De todas formas, quien se haya sentido ofendido o invisibilizado, desde ya mis disculpas. Eso dijo el presidente. Pero escuchemos lo que efectivamente decía el presidente, que lo ha hecho quedar en ridículo, ¿no?, frente al jefe de Estado de otro país como es España. Pero particularmente también soy un europeísta, soy alguien que cree en Europa, porque de Europa escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. Y así construimos nuestra sociedad. Bueno, pero aquí lo tenemos al presidente, al europeísta Alberto Fernández, que según dicen aquellos que tienen información desde dentro de la quinta presidencial de Olivos, el presidente está enojado porque supone que la oposición que está en campaña está alimentando la polémica por sus dichos. Y la verdad es que creo que el presidente se equivoca. La oposición no ha hecho nada. La oposición se está riendo como está riendo medio planeta, como se sigue riendo, por ejemplo, Jair Bolsonaro. Se ríe todo el mundo el presidente. Pero lo peor, además, es que después el presidente, no conforme con sus disculpas, en la que evidencia que no se disculpa, sino que en realidad explica sus dichos, hace una suerte de autodenuncia ante el INADI, que está dirigido por la señora Victoria Donda, ¿no? Entonces manda una carta para explicar lo que ya había explicado en Twitter, ¿no?, con un poco más de profundidad, si se puede llamar profundidad, a una funcionaria que a su vez tuvo un escándalo, protagonizó un escándalo porque tenía a su empleada doméstica en negro y es la encargada de evitar que se hagan discriminaciones. Eso es increíble. Entonces todo es un gobierno que es un poco un sainete, ¿no?, que el gobierno choca permanentemente contra sí mismo. Y además lo que pone de relieve la ignorancia del presidente no es solo que Octavio Paz nunca escribió, como explica Jaime Bailey, esa frase, ¿no?, sino que la tomó su amigo Carlos Fuentes, pero que además esa frase de Octavio Paz me parece que es una frase que es un poco burlona para los argentinos, que no nos deja bien parados y que habla de nuestra falta de raíces. O del reconocimiento de nuestra falta de raíces. Y ahí, digamos, es peor todavía. O sea, todo el presidente que mezcla frases, autores, que trata de quedar bien, que trata de quedar como algo que no es, y verdaderamente se ha convertido ni siquiera se ha convertido en algo que es que
todos estamos, me parece, sorprendidos. Y porque la frase o los dichos del presidente son graves, son ridículos, hablan de una ignorancia importante, pero me parece que es peor todo lo que viene después, las explicaciones que no explican, las disculpas que no disculpan, la autodenuncia en el INADI, el enojo que tiene, y que además se pone en un papel de incomprendido. Jaime Bailey, en su programa que se emite por un canal norteamericano, yo creo que se ha dado una panzada de críticas con Alberto Fernández, que lo llamó matarife. He escuchado una síntesis de lo que decía Jaime Bailey. Octavio Paz decía a veces en las entrevistas, lo dijo alguna vez, pero en tono de broma, en clave de humor, los mexicanos descendemos de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos descienden de los barcos. Esta era la broma que decían Octavio Paz y su buen amigo Carlos Fuentes. Esa era la cita original de Paz, una cita que Paz no escribió y que en parte recogió en algún libro de ensayos su amigo Carlos Fuentes. Ahora fíjense cómo tuerce, cómo desfigura, cómo parte como si fuera un carnicero o un matarife verbal. Alberto Fernández, esa cita encierra también, creo yo, una cierta altanería, ¿no? O un cierto desdén a Brasil y México, porque es como decirles, nosotros los argentinos somos europeos y ustedes en realidad vienen de la selva, de los bosques amazónicos, de las tribus indígenas, ¿no? Y eso a nadie le gusta, O sea, se ha considerado que lo que ha expresado Fernández tiene un tufillo racista o desdeñoso, de superioridad. Me da un poco de risa cómo lo cuenta y cómo lo bien que lo explica Jaime Bailey, ¿no? Porque usa muy bien el lenguaje, claro, usa muy bien el castellano, y con ese lenguaje tan florido y con esa manera de contar las cosas, todavía lo expone más al presidente, expone más su error, su ridiculez, ¿no? Su falta de cultura, lo expone, queda muy expuesto el presidente, que me imagino debe seguir enojado y debe pensar que Jaime Bailey es un personero de la oposición que también está en campaña. Vas a escuchar ahora a Anamá Ferreira. Anamá Ferreira, como ustedes saben, es brasileña. Sí, digamos, es conocida por tener un acento brasileño muy pronunciado, que muchos dicen, bueno, parece que hubiera llegado ayer a la Argentina y hace muchos años que vive aquí. Bueno, lo cierto es que Anamá Ferreira en su cuenta de Twitter grabó un mensaje indignadísima, ¿no? Contestándole al presidente. No tengo palabras, no sé qué decir porque es el presidente de la nación y yo no puedo desmentir una palabra presidencial, pero hoy sí, hoy puedo hacerlo. Hoy lo debo hacer como brasilera, como negra, como mujer brasilera, lo tengo que hacer. No, nosotros no venimos de la selva, señor presidente. No. Nosotros no venimos de la selva. Usted tiene que ir y conocer a los 200, casi 250 millones de brasileros. Nosotros queremos a la Argentina y queremos una buena relación, pero así la cosa va a estar. Los macacos van a empezar a trepar en los árboles. Bueno, ¿qué podemos hacer? Reírnos. Si no, llorar. Vamos a reírnos. Un beso. Bueno, y al final Anamá Ferreira le pone un toque de humor a los dichos del presidente y a cómo se sintió, ¿no? Es más vale reír que llorar, dice Anamá. Incluso hasta lo de Fernández suena un poco más embromado cuando él preside un país donde la gente antes venía a la Argentina como una tierra de paz, como una tierra de promesa, como un lugar para avanzar,
para realizarse. Hoy la Argentina no tiene nada que ver con todo eso. Hoy la gente se está yendo. Hoy esos que bajaban de los barcos se están subiendo a los barcos, o mejor dicho, se están subiendo a los aviones, porque la Argentina ha dejado de ser esa tierra de promesa, esa tierra para conseguir el bienestar, para realizarse no solo económicamente, sino humanamente, esa tierra donde había reglas de juego claras. Hoy la Argentina ya no es nada de todo eso, a pesar que el presidente se declara un europeísta, ¿no? Incluso hasta esto es una contradicción, porque es muy probable que aquellos que venían o llegaban a la Argentina buscando nuevas oportunidades no fueran demasiado europeístas, ¿no? Venían para acá porque allá les iba bastante mal. Pero más allá de toda la polémica, desde el punto de vista diplomático, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué queda de esto? ¿Hay un problema? ¿Genera esto un problema con Brasil, con México, con algún otro país? Tuve oportunidad de entrevistar a Roberto García Moritán, que fue vicecanciller de la Argentina durante el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Este es un fragmento de la charla que tuve con García Moritán. La primera pregunta que quería hacerte es si con todo este incidente de los indios, la selva, toda esta gaffe del presidente, digo, más allá de las opiniones que puedan generar internamente, ¿tiene algún correlato diplomático en serio o es algo que pasa como un error y nada más? Mira, siempre lo terminan teniendo, porque genera heridas y malestar, sobre todo con relaciones algunas que venían ya afectadas. En el caso de Brasil es más que evidente. En el caso de México, más o menos también, porque López Obrador no terminó muy contento de la reunión con Fernández. No que hubiera habido ningún problema, pero no hubo buena química entre ellos. A punto tal que, no sé si te acordás, en la misma conferencia de prensa se notó cierta acidez por parte de López Obrador. Uh-huh, sí. A los mexicanos estas cosas no les hacen nada de gracia, porque hace a su identidad nacional. Es un problema que lo viven de manera muy distinta a lo que lo podemos considerar nosotros. Siguen reclamando la disculpa de España con respecto a la conquista, un concepto que en la Argentina no lo tenemos. Entonces, son temas bastante más delicados en cómo ellos lo ven. Así que esa relación que venía un poco ácida, ese tipo de cosas genera un malestar que no termina de desaparecer, está aún, me parece, un poco presente. Uno no debe exagerar, pero evidentemente son cosas que se toman nota. Uh-huh. Como Estados Unidos, independiente de quién esté en la Casa Blanca, toma nota de ciertas cosas que dijo Cristina una vez en el Consejo de Seguridad, donde el propio Obama se sacó el audífono. Claro. El Departamento de Estado toma nota. Cada cancillería suele tomar nota. No tienen incidencia grave, pero siempre lastiman, sí. Ningún presidente habla de reunión sino a través de un texto escrito que encima se distribuye a los demás para que todo el mundo lo tenga como ayuda a memoria de lo que se dijo. Es algo, el caso argentino, que nunca hay un texto de lo dicho porque el presidente improvisa. La idea de improvisar es muy mal visto en política exterior, porque presupone que lo que está diciendo no ha sido reflexionado y pensado con cuidado y cada palabra no ha sido medida. ¿Es peor lo de Perú que este incidente del que estamos hablando? Bueno, es otro incidente. No va a ser peor porque Pedro Castillo va a terminar siendo el presidente electo. Pero es una falta de actitud. ¿Y qué interpretan otros gobiernos? Interpretan de que el adelantamiento de Fernández tiende a generar una situación de apoyo a Castillo en la eventualidad y que los números sean diferentes. Entonces, es interpretado por terceros países como una intervención argentina con una finalidad determinada. Uno de los temas que me parece a mí han sido más relevantes a lo largo de esta semana fue que los laboratorios involucrados en el suministro de vacunas contra el COVID fueron al Congreso a dar explicaciones, y eso en primer lugar me parece muy bien, y ojalá esta práctica sea una costumbre en el Congreso, ¿no? Que el Congreso escuche
actores de distintas cuestiones, ¿no? Y me parece que la comparencia de Pfizer en el Congreso de la Nación, dando explicaciones y contando qué es lo que verdaderamente ocurre, ha dejado, digamos, claro bastante de toda esta controversia, ¿no? El gerente general de Pfizer en la Argentina es un señor que se llama Nicolás Baquer, que es médico, y que en rasgos generales lo que dijo es que Pfizer no puede firmar un contrato en la Argentina porque el marco legal de la Argentina no es compatible con las pautas contractuales que propone Pfizer, no en la Argentina solamente, sino en el mundo. Es decir, un montón de países, creo que 116 países, en todo el mundo han firmado con Pfizer, ¿no? Con cláusulas contractuales más o menos parecidas. Nadie le dio los glaciares a Pfizer, nadie se llevó un río, en ninguna parte del mundo. Otra cuestión que me parece a mí que quedó bastante clara es que sí Pfizer efectivamente le había ofrecido a la Argentina 13,2 millones de vacunas, ¿no? Y realmente esto es criminal que la Argentina, por distintas cuestiones, ninguna relevante para el país, sí relevante para algunos, como lo vamos a ver en un ratito, pero no tenga esas vacunas. Obviamente las 13 millones de dosis ofrecidas por Pfizer no iban a llegar todas juntas porque en ninguna parte del mundo eso ocurre, ningún laboratorio ofrece eso de esa manera. Había un derrotero, había un menú para que esas vacunas fueran llegando a la Argentina, pero por caso el primer millón iba a llegar antes que terminara el 2020. Supongamos que no hubiera llegado 1 millón antes que terminara el 2020 y hubiera llegado 500.000. A ver, la Argentina hubiera tenido más vacunas si hubiera cerrado un acuerdo con Pfizer y no menos vacunas. Y a lo largo del primer semestre de este año habrían llegado 7 millones de dosis más, ¿no? Y supongamos otra vez que hubiera llegado la mitad, tendríamos 3,5 millones más de vacunas. Desafortunadamente la Argentina, en una actitud tonta, en una actitud soberbia, ¿no? Dijo que no, pero en realidad no hay cuestiones de soberanía acá. Lo que parece que hay acá fue el intento de, una vez más, como pasa siempre en la Argentina, en un país que no tiene límites para nada, se quiso aparentemente beneficiar a un empresario local. Y ese empresario local es Hugo Sigman, con un acuerdo con AstraZeneca y con el multimillonario mexicano Slim, ¿no? Parece que ese fue, ¿no?, lo que tuvo en miras la Argentina. Y además, digamos, evidencia un manejo muy malo del problema, ¿no? Porque rechazaron la cantidad de vacunas que podían adquirir por parte de COVAX. Hicieron un manejo pésimo de todo este gran drama que es el COVID. Yo tuve oportunidad de hablar sobre esto que ocurrió en el Congreso, sobre los dichos del gerente general de Pfizer, con Graciela Ocaña. Graciela Ocaña es diputada de Juntos por el Cambio, fue ministra de Salud, conoce mucho del tema y me parece, muy interesante la entrevista que vas a escuchar ahora. Pudo tener vacunas y decidió no tenerlas, perjudicando a todos los argentinos. Hay que recordar que al 31 de marzo, cuando Pfizer había ofrecido 3 millones de vacunas, Argentina solo había vacunado a 900.000 argentinos. Eso te muestra que Carla Bisotti y Ginés González García y Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, con un criterio casi criminal, te diría, decidieron que los argentinos no tengan vacunas. A esta altura las cuestiones legales parecen más bien una excusa que una razón de fondo. A tu juicio, ¿qué fue realmente lo que pasó en todo esto? ¿Por qué el gobierno finalmente no quiso firmar? ¿Porque en realidad tenía un problema ideológico? ¿Porque Pfizer es de los Estados Unidos? ¿O algo más argentino, si se quiere, que
quería favorecer a AstraZeneca y a un empresario cercano al gobierno como Hugo Sigman. El Congreso discutió y sancionó, tenía un solo objetivo, que AstraZeneca pudiera firmar el contrato. Y esto es evidente porque al otro día que se sancionó el Congreso la ley, el único que firmó un contrato fue AstraZeneca. Eso está muy evidenciado. Por otro lado, no solamente se privilegió la compra de este laboratorio, sino que se le adelantó el 60% de los fondos con un compromiso de entregar 22 millones de vacunas en un plan de acción que, según Ginés González García nos presentó en el Congreso, debió haber comenzado en marzo pasado. Lo cierto es que al día de hoy solamente han ingresado 4 millones de vacunas. Esto es menos del 15% de la cantidad comprometida por Pfizer, y la totalidad de las vacunas deben ingresar antes del 30 de junio, cosa que parece imposible. El gobierno en ningún momento, cuando se presentó en las comisiones de salud, ninguno de los dos ministros de salud, de Alberto Fernández, cuando le preguntamos si pensaba, como otros países europeos, cobrar multas, hacerle alguna acción a Pfizer, nos dijo que no y que tenían todavía tiempo para entregar. Bueno, queremos ver qué van a hacer y que claramente tienen que venir a explicar al Congreso por qué se privilegió este contrato. Y ahí hay algo más escandaloso, que es un poco difícil a veces de comprender porque es un marco legal. Vos sabés que el problema que tiene Pfizer, uno de los aspectos, aparte de la tan mentada negligencia, es con el carácter de la indemnidad que el Estado argentino, que la ley argentina establece. Ahora bien, resulta que la señora Carla Bisotti, ministra de Salud de la Nación, en el caso del fondo COVAX, no solamente entregó la soberanía, le entregó todo. Es una cláusula escandalosa que ha firmado muy por encima de la ley para poder adquirir las vacunas de AstraZeneca a través del fondo COVAX. Hay que recordar que a Pfizer, teniendo la posibilidad de comprar Pfizer por el fondo COVAX, se le negó la posibilidad de darle el mismo artículo para garantizarle la indemnidad. Y esto muestra o reafirma lo de siempre, que el gobierno privilegió la relación con Hugo Sigman y el negocio de Hugo Sigman frente a la salud de todos los argentinos. Estamos hablando con Graciela Ocaña, diputada de Juntos por el Cambio, acerca de lo que fue esta reunión en el Congreso, donde participaron los laboratorios y todo el mundo esperaba la palabra del gerente general en la Argentina de Pfizer. Graciela, más allá de la polémica con Pfizer, hay algo de lo que poco se habla, y es de los contratos que efectivamente se firmaron y de los contratos que efectivamente están vigentes. ¿Se sabe qué clase de inmunidad le dio el gobierno argentino en esos contratos a los laboratorios, si es que le dio alguna? Marco de lo que la ley fijó en su articulado. No lo sabemos porque el contrato es secreto y el gobierno, a pesar de que la ley, digamos, no lo establece, dice que todo el marco del contrato y la negociación es secreto y no hemos podido acceder, salvo por las autoridades de la Comisión de Salud, a un resumen. Pero bueno, han cedido toda la soberanía posible y en el caso del fondo COVAX han cedido mucho más, en una situación de abuso de autoridad o de incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de Carla Bisotti. Siempre, por supuesto, para favorecer a una empresa, AstraZeneca. Más allá de cualquier polémica, lo cierto es, como dato objetivo, que la Argentina no está utilizando ninguna vacuna fabricada en los Estados Unidos. ¿Esto tiene que ver, a tu juicio, con una casualidad? ¿Tiene que ver con
que los norteamericanos tienen exigencias, digamos, muy fuertes a la hora de firmar un contrato, o también tiene que ver con que la Argentina ha decidido posicionarse geopolíticamente en otro lugar. Y, digamos, las vacunas, en definitiva, es la demostración de ese posicionamiento geoestratégico que está adoptando la Argentina con el gobierno de Alberto Fernández. Alineamientos de intereses y esto es grave porque nos afecta a todos. Argentina lleva 83.000 muertos y según estudios va a llegar a 100.000 en los próximos meses, en los próximos 2 meses. Y esto es sumamente doloroso porque Argentina va a quedar como uno de los países con mayores casos por cada 100.000 habitantes, con la menor cantidad de test realizados y por otro lado también con el porcentaje de población entre los primeros lugares de la cantidad de fallecidos por COVID por cada 100.000 habitantes. Y esto es doloroso porque el otro día escuchamos a la ministra que decía, mire, con este plan de vacunación se salvaron 4.500 vidas. Y eso es importante. Ahora, qué sorpresa tendría la ministra si contara que se podrían haber salvado muchas más vidas si ella hubiera accedido a comprar las vacunas de Pfizer y poder enfrentar la segunda ola que en Argentina llegó a mediados de abril en una mejor condición, con casi 4 veces más argentinos vacunados. Esto es lo grave de todo esto, porque hay argentinos que han fallecido, familias que han perdido a sus seres queridos, gente que está desesperada, que tiene miedo, que no puede trabajar, y yo creo que esta es la mayor responsabilidad del gobierno y es lo que a mí personalmente más me indigna, porque no es un problema de Pfizer o no Pfizer, las vacunas sirven para curar, para evitar que nos enfermemos. No es un problema ideológico, no tiene ideología, pero el gobierno le ha dado un carácter ideológico cuando dice que los chinos o los rusos han ayudado a Argentina. En realidad la ciencia han ayudado al mundo con el desarrollo de vacunas y es realmente solamente de un torpe o un inepto el no comprar vacunas cuando están disponibles. Solamente de un torpe o un inepto el no comprar vacunas cuando están disponibles. El contrato es secreto y el gobierno, a pesar de que la ley, digamos, no lo establece, dice que todo el marco del contrato y de la negociación es secreto y no hemos podido acceder, salvo por las autoridades de la Comisión de Salud, a un resumen. Pero bueno, han cedido toda la soberanía posible y en el caso del Fondo COVAX han cedido mucho más en una situación de abuso de autoridad o de incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de Carla Bisotti. Siempre, por supuesto, para favorecer a una empresa, AstraZeneca. Más allá de cualquier polémica, lo cierto es, como dato objetivo, que la Argentina no está utilizando ninguna vacuna fabricada en los Estados Unidos. ¿Esto tiene que ver, a tu juicio, con una casualidad? ¿Tiene que ver con que los norteamericanos tienen exigencias, digamos, muy fuertes a la hora de firmar un contrato? ¿O también tiene que ver con que la Argentina ha decidido posicionarse geopolíticamente en otro lugar? Y, digamos, las vacunas, en definitiva, es la demostración de ese posicionamiento geoestratégico que está adoptando la Argentina con el gobierno de Alberto Fernández. Alineamientos de intereses y esto es grave porque nos afecta a todos. Argentina lleva 83.000 muertos
y según estudios va a llegar a 100.000 en los próximos meses, en los próximos 2 meses. Y esto es sumamente doloroso porque Argentina va a quedar como uno de los países con mayores casos por cada 100.000 habitantes, con la menor cantidad de test realizados y por otro lado también con el porcentaje de población entre los primeros lugares de la cantidad de fallecidos por COVID por cada 100.000 habitantes. Y esto es doloroso porque el otro día escuchamos a la ministra que decía, mire, con este plan de vacunación se salvaron 4.500 vidas. Y eso es importante. Ahora, qué sorpresa tendría la ministra si contara que se podrían haber salvado muchas más vidas si ella hubiera accedido a comprar las vacunas de Pfizer y poder enfrentar la segunda ola que en Argentina llegó a mediados de abril en una mejor condición, con casi 4 veces más argentinos vacunados. Esto es lo grave de todo esto, porque hay argentinos que han fallecido, familias que han perdido a sus seres queridos, gente que está desesperada, que tiene miedo, que no puede trabajar, y yo creo que esta es la mayor responsabilidad del gobierno y es lo que a mí personalmente más me indigna, porque no es un problema de Pfizer o no Pfizer, las vacunas sirven para curar, para evitar que nos enfermemos, no es un problema ideológico, no tiene ideología, pero el gobierno le ha dado un carácter ideológico cuando dice que los chinos o los rusos han ayudado a Argentina. En realidad la ciencia han ayudado al mundo con el desarrollo de vacunas y es realmente solamente de un torpe o un inepto el no comprar vacunas cuando están disponibles. Solamente de un torpe o un inepto el no comprar vacunas cuando están disponibles. Graciela Ocaña termina la entrevista diciendo: solo un torpe o un inepto no compra vacunas cuando están disponibles, ¿no? Refiriéndose, imagino yo, al presidente, al exministro. Yo no sé si comparto, yo no sé si aquí se trata de una cuestión solamente de torpeza o de torpeza. Me parece que hay algo más. Me parece que hay una vocación de, de beneficiar a un empresario amigo, de una mezcla además con una cuestión de preconcepto ideológico, con esta visión que tiene la Argentina, que nunca funcionó, de una tercera posición en el mundo. Me parece que es eso, pero además agravado, porque no tiene límites. O sea, la muerte ha demostrado que para los políticos argentinos no es un límite. Antes la muerte era un límite. En otras épocas, ¿no?, cuando había un muerto las cosas cambiaban, ¿no? Cuando María Soledad Morales fue asesinada en Catamarca, cayó la dinastía de los Sadi. Cuando un soldado murió haciendo la conscripción, terminó la conscripción. Había un límite. La muerte en la Argentina durante mucho tiempo marcó un límite. Nada cambiaba hasta que había un muerto. Cuando había un muerto las cosas empezaban a cambiar. El kirchnerismo ha demostrado, especialmente en el último tiempo y especialmente con la pandemia, que la muerte ya no es un límite. La muerte no es un límite. Entonces, aquí lo que está apareciendo, más allá de los vericuetos legales, de lo que quiere Pfizer o deja de querer Pfizer, es que hubo un intento, primero soberbio y mezquino, y después aparentemente de beneficiar a algún amigo. Vamos a ponerlo en estos términos, beneficiar a un amigo. Porque además, en los otros contratos que firmó la Argentina, que sí lo firmó, porque el de Pfizer no lo firmó, y que sí están vigentes, la Argentina entregó todo. La Argentina entregó todo, y no hay mucha diferencia, aparentemente, entre lo que quería Pfizer
en su contrato y lo que ha firmado la Argentina. En un país donde, a ver, es bueno recordar a veces las cifras, ¿no? Aunque las tenemos todos los días, pero desde que comenzó la pandemia del COVID en la Argentina, se ha registrado 4.093.090 infectados y 84.628 muertos. Y esta semana, contando desde el sábado pasado al viernes, ayer, se produjeron 186.635 contagiados y 4.219 muertos. Queda claro que los muertos en la Argentina ya no son un límite. Y nos hemos acostumbrado a ver las cifras de muertos y contagiados por COVID, ¿no? Como cuando veíamos las cotizaciones del dólar, ¿no? Incluso los diarios las ponen en más o menos en el mismo lugar. En los portales de noticias las ponen más o menos en el mismo lugar. La verdad es que todo el manejo que ha tenido el gobierno argentino de la pandemia empieza a ser muy vergonzoso, empieza a ser muy mezquino, empieza a ser muy de brutos, y además con esa mentalidad corrupta que siempre guía a los gobiernos argentinos. Estamos a 3 meses de las PASO en caso que no haya ninguna modificación en el calendario electoral. La campaña está dando sus primeros pasos. La columna de Santiago Rossi habla justamente de esto. De las encuestas están a diestra y siniestra, tanto aquellas que están orientadas al armado electoral, al posicionamiento de los candidatos, como otras más vinculadas a operaciones en medios y en redes sociales. Pero voy a remitirme a una encuesta de una consultora muy seria que es Subán Córdoba y Asociados, que viene monitoreando coyuntura y escenario electoral, y ante la pregunta de a quién votaría en las próximas elecciones a diputados y senadores, la respuesta es muy contundente, porque solo 3 de cada 10 votarían a candidatos que apoyen al gobierno de Alberto y Cristina, mientras que 5 de cada 10 lo harían por aquellas propuestas opositoras al Frente de Todos. Pero con este marco tampoco la oposición está para tirar manteca al techo, porque tiene que validar una muy buena elección, como fue la del 2017 en diputados y 2015 en el Senado, frente a un oficialismo que solo pone en juego las 16 bancas que ganaron en aquella elección, donde Massa fue por fuera del kirchnerismo. La dificultad de la oposición se da además por la polarización que muestra el menú de opciones de potenciales candidaturas legislativas, sumado a esa, como bien conocés, Martín, esa máxima que se da que algunos sectores de la sociedad votan a equilibrar fuerzas. Y es aquí donde aparecen lo que nosotros llamamos esas quimeras electoralistas de vida parlamentaria. Para retratar esa foto opositora, las opciones que parecen más un menú de pasos que un plato único, si centramos a la oposición, el resultado es que el 30,6% votaría a candidatos de Juntos por el Cambio, aquellos que responden a ese tridente que lo conforman Lavagna, Monzó y Randazzo, 4,1%, 8% para el Partido Libertario y otros con un 12,8%. Las últimas elecciones llevadas a cabo en la provincia de Misiones ponen en evidencia, y este es un dato, la saturación y el cansancio que hay de la ciudadanía hacia la clase política. En esa elección el 30% no fue a votar. No es un punto para dejar desapercibido y dejar pasar, porque en un contexto donde el accionar de la política continúa mirándose el ombligo por encima de las demandas de la gente en pos de una agenda propia, este sallo le cabe tanto a la oposición como al oficialismo. Y volviendo a poner la mirada en la oposición, no solo vemos esa lucha encarnizada en los medios de comunicación en Juntos por el Cambio, la batalla de fondo real de esa coalición se da en las entrañas del PRO. Poco queda de aquel querer y crecer. Para cerrar, y en línea con lo de Misiones, la encuesta de Udesa del mes de mayo también nos deja pensando: ¿a qué lista de candidatos votarías? La sumatoria de no sabe, prefiero no contestar y voto en blanco llega al 58%. Por eso, más que preocuparse si venimos de los barcos, el oficialismo y la oposición deberían salir de la burbuja para no tener que terminar yéndose a los botes. Gracias, Martín.
Por eso, más que preocuparse si venimos de los barcos, el oficialismo y la oposición deberían salir de la burbuja para no tener que terminar yéndose a los botes. Gracias, Martín. Amigos, hemos llegado al final de este tercer episodio de Micromundos. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Hemos tratado de, no diría reseñar toda la semana, ni tocar todos los temas importantes de la semana, pero sí algunos de los temas importantes de la semana, o al menos que a mí me parecieron importantes. Gracias. No se olviden de suscribirse. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y en varias otras plataformas. Nos reencontramos pronto. Chau y gracias.